Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Mi nombre es Javier Cárdenas, y el día en que mi empresa celebró mis 40 años de servicio fue también el día en que me di cuenta de que mi único hijo había dejado de verme como su padre. Las luces del salón de baile se atenuaron mientras la maestra de ceremonias se acercaba al podio, sonriendo a los cientos de empleados, ejecutivos e invitados reunidos dentro del centro de convenciones del centro de Guadalajara. Señoras y señores, anunció, hoy honramos a un hombre cuya integridad ha dado forma a esta empresa durante 4 décadas. Las pantallas gigantes detrás de ella se llenaron de fotografías de otra vida. Allí estaba yo en 1986, usando un casco de seguridad de gran tamaño. Otra foto me mostraba de pie junto a compañeros de trabajo cuyos rostros ya no estaban en este mundo. Luego vinieron imágenes de los días de campo de la empresa, eventos de voluntariado, recaudaciones de fondos para la caridad y fiestas de jubilación en las que yo había estado aplaudiendo a todos los demás. Hoy finalmente era mi turno. El aplauso resonó por todo el salón de baile. Sonreí cortésmente, pero mis ojos seguían desviándose hacia la primera fila. Una silla permanecía vacía. Llevaba una pequeña tarjeta blanca reservada para Ricardo Cárdenas, mi hijo. La cámara siguió mi mirada. La audiencia siguió a la cámara. Incluso antes de que alguien dijera una palabra, todos lo entendieron. El asiento se suponía que pertenecía a mi familia. En cambio, pertenecía al silencio. La maestra de ceremonias se dio cuenta. Se acercó con una sonrisa amable. Señor Cárdenas, preguntó, ¿le gustaría que esperáramos unos minutos más? Negocié con la cabeza. No. Ella dudó. ¿Le gustaría que alguien más se sentara a su lado? Miré a través del salón de baile. Cerca de la parte de atrás estaba un joven nervioso con un traje azul marino que claramente no era caro, pero que había sido cuidadosamente planchado. Tenía las manos cruzadas delante de él. Parecía que no estaba seguro de pertenecer allí. Sonreí. ¿Daniel? Sus ojos se abrieron de par en par. El hijo de mi difunto mejor amigo. La audiencia se volvió hacia él. ¿Vendrías a sentarte conmigo? Daniel parecía casi asustado. ¿Yo? Asentí. Tu padre habría estado sentado allí si todavía estuviera vivo. La sala se quedó en silencio. Daniel caminó lentamente por el pasillo. Se sentó a mi lado. Le di una palmada en el hombro. Gracias por venir. Su voz apenas escapó. No me lo habría perdido. 5 minutos después, el director ejecutivo volvió al micrófono. Me sonrió y luego miró hacia Daniel. Hay una última sorpresa. Fruncí el ceño. No me habían hablado de ninguna sorpresa. El director ejecutivo continuó. Hace años, Javier Cárdenas rechazó silenciosamente varias bonificaciones ejecutivas y en su lugar pidió que la empresa creara un fondo delegado en honor a la lealtad, el sacrificio y el servicio a los demás. Los murmullos se extendieron por el salón de baile. Hoy. El director ejecutivo dijo que el fondo comienza oficialmente. Hizo una pausa. El primer beneficiario fue seleccionado personalmente por Javier. Daniel parecía confundido. Así que hoy, el director ejecutivo sonrió cálidamente. Daniel Bustamante recibirá un regalo delegado de 14 millones de pesos. El salón de baile estalló. La gente se puso de pie. Algunos vitorearon. Otros lloraron. Daniel se quedó helado. Creo que ha habido un error. El director ejecutivo rió suavemente. No lo ha habido. Daniel se cubrió el rostro. Simplemente le apreté el hombro. Te lo has ganado. 3 horas después, estaba sentado solo en mi camioneta fuera de mi pequeña casa tipo rancho. Mi teléfono vibraba una y otra vez. Cuando finalmente miré, 112 llamadas perdidas. La mayoría eran de Ricardo. El resto de su esposa, Andrea. Números desconocidos, parientes lejanos, incluso reporteros. Me quedé mirando la pantalla durante varios largos segundos.
Luego puse el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero porque la historia que todos acababan de presenciar en la televisión en realidad había comenzado años antes. Hasta hace 6 años, nunca imaginé que mi familia se distanciaría. Mi esposa Laura y yo habíamos construido una vida sencilla. Nada glamoroso, nada que la gente envidiara en línea, solo trabajo honesto, parrilladas en el patio trasero, viajes de campamento cada verano, pizza los viernes por la noche, iglesia los domingos por la mañana. Ricardo creció en esa pequeña casa de ladrillos, creyendo que no éramos ricos. La verdad era que su madre y yo simplemente creíamos que el dinero debería comprar seguridad, no atención. Laura falleció después de una corta batalla contra el cáncer de páncreas. Ricardo tenía 31 años entonces, ya casado, ya construyendo su propia vida. Su muerte cambió algo dentro de nosotros dos. Para mí, creó silencio. Para Ricardo, creó distancia. Al principio, me dije a mí mismo que eso era normal. La gente se ocupa. Los trabajos se vuelven exigentes. Los matrimonios requieren atención. La vida sigue adelante. Lo entendí. Realmente lo hice. Nunca esperé visitas semanales. No esperaba cenas festivas todos los meses. Solo esperaba que todavía fuéramos padre e hijo. En cambio, nuestras conversaciones se convirtieron lentamente en citas. Papá, ¿puedo llamarte más tarde? Papá, estamos ocupados este fin de semana. Papá, quizás el próximo mes. Los meses se convirtieron en estaciones. Las estaciones se convirtieron en años. Cada vez que Ricardo nos visitaba, Andrea siempre parecía ansiosa por irse. No era grosera, no abiertamente. Simplemente actuaba como si pasar tiempo conmigo fuera otra obligación apretada entre vacaciones, almuerzos y eventos sociales. Nunca la culpé por completo. El matrimonio cambia las prioridades. Pero en algún momento del camino, mi hijo dejó de tomar decisiones por sí mismo. Si Andrea quería algo, esa se convertía también en la opinión de Ricardo. Lo noté en pequeñas cosas. Dejó de pescar conmigo, dejó de venir a ver el fútbol, dejó de pedirme consejo. Incluso los cumpleaños se convirtieron en mensajes de texto. Aún así, nunca me quejé. Los padres no llevan la cuenta. Al menos los buenos padres no lo hacen. Luego, unos 3 meses antes de mi ceremonia de jubilación, nuestra empresa anunció algo completamente inesperado. La Junta quería celebrar a los empleados con 40 años de servicio continuo. Solo 2 personas calificaban. Una se había jubilado silenciosamente en el extranjero. Eso me dejaba a mí. El departamento de comunicaciones quería entrevistas, fotografías antiguas, cobertura televisiva. Nuestra estación de noticias local planeaba transmitir partes de la ceremonia en vivo porque la empresa se había convertido en uno de los empleadores más grandes de Jalisco. Honestamente, habría estado perfectamente feliz con un apretón de manos y un pastel en la sala de descanso. Pero el director ejecutivo insistió: «Has pasado 40 años cuidando de esta empresa», me dijo. «Ahora, déjanos cuidar de ti». Una semana después, conduje hasta la casa de Ricardo. Él respondió, vestido con ropa de golf. Andrea estaba cargando maletas en su camioneta. ¿Se dirigen a alguna parte?, pregunté. Un fin de semana en Guanajuato, sonrió Ricardo. Antes de que te vayas. Le entregué la invitación. La abrió. Sus ojos se abrieron de par en par. Aparentemente van a televisar esto. Se rió. Eso es genial, papá. Realmente me gustaría que estuvieras allí. Miró a Andrea, luego de nuevo a mí. Por supuesto, allí estaré. Me abrazó. No me lo perdería. Le creí cada palabra. Porque no importa cuán mayor se haga tu hijo, una parte de ti siempre cree en las promesas que hace. No tenía idea de que solo 24 horas antes de la ceremonia, mi teléfono sonaría, el nombre de Ricardo aparecería y una simple conversación lo cambiaría todo. El nombre de Ricardo permaneció en la pantalla de mi teléfono durante varios segundos antes de que respondiera. Ya sabía que algo andaba mal. O tal vez debería decir. Algo finalmente se había vuelto obvio. Hola, papá. Su voz sonaba alegre.
Demasiado alegre. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, escucha. Andrea encontró esta increíble oferta de último minuto. No respondí. ¿Es este resort de lujo en Cancún?, continuó, un lugar de 5 estrellas. Salimos mañana por la mañana. Mañana por la mañana de mi ceremonia. Me apoyé en el mostrador de mi cocina y miré por la ventana. El árbol de arce que Laura y yo habíamos plantado 25 años antes se mecía suavemente con la brisa de la tarde. Pensé que tu ceremonia comenzaba por la tarde, dijo Ricardo rápidamente. Pero ya habíamos reservado los vuelos. ¿Aún no los han reservado?, respondí en voz baja. Hubo una larga pausa. No, así que todavía podrías venir. Otro silencio. Luego escuché la voz de Andrea en el fondo. Cariño, dile que lo entenderán. Ricardo bajó la voz. Papá, hemos estado trabajando muy duro. Andrea realmente necesita estas vacaciones. Sonreí aunque nadie podía verlo. Entiendo que sí. Sí. Lo celebraremos la próxima semana. Te llevaré a un lugar agradable. Eso suena bien. ¿No estás molesto? No, en serio. Tengo 70 años, Ricardo. Él rió nerviosamente. Supongo que has aprendido a no preocuparte por las cosas pequeñas. Si tan solo supiera. Nos despedimos. La casa volvió a quedar en silencio. Me quedé allí sosteniendo el teléfono mucho después de que la llamada hubiera terminado. Laura solía decirme algo cada vez que Ricardo nos decepcionaba cuando era adolescente. No reacciones mientras estás herido. Espera hasta que estés pensando con claridad. Ella siempre fue más sabia que yo. Así que no le devolví la llamada a Ricardo. No le envié un mensaje de texto lleno de culpa. No le dije cuánto me dolería su ausencia. En cambio, abrí mis contactos y me desplacé a otro nombre, Daniel Bustamante. Daniel respondió al segundo timbrazo. Señor Cárdenas, espero no interrumpir la cena. Para nada. Tengo un favor que pedirte. Lo que sea. No hubo ni un segundo de vacilación. Solo eso hizo que se me hiciera un nudo en la garganta. Mi empresa celebra una ceremonia mañana. Recuerdo que mencionaste que mi hijo no vendrá. Daniel se quedó en silencio. Lo siento. Me gustaría que alguien se sentara a mi lado. Otra pausa. Luego dijo en voz baja, ¿quieres que yo esté allí? Sí, quiero. Sería un honor. Sin preguntas, sin excusas, sin revisar su calendario, sin preguntar qué había para él. Solo sería un honor. Sonreí por primera vez esa noche. Tu padre habría estado orgulloso de ti. Su voz se quebró. Eso espero. Conocí a Daniel casi 30 años antes. En aquel entonces, solo era un niño delgado corriendo en bicicleta por la acera de nuestro vecindario mientras su padre, Miguel Bustamante, asaba hamburguesas en el patio trasero. Miguel no era solo mi compañero de trabajo. Era mi hermano en todos los sentidos excepto en la sangre. Empezamos en Sistemas Industriales de México, con solo 6 meses de diferencia. El mismo piso de la fábrica, los mismos supervisores imposibles, las mismas horas extras obligatorias. Compramos nuestras primeras casas con 1 año de diferencia. Nuestras esposas se convirtieron en mejores amigas. Nuestros hijos crecieron jugando a la pelota juntos. Algunos de mis recuerdos más felices involucran a Miguel riendo tan fuerte que no podía terminar de contar un chiste. Tenía esa risa profunda que hacía reír a todos los demás también. El tipo de hombre que nunca entraba en una habitación sin hacerla más brillante. Luego vino la explosión. Sucedió durante una parada de mantenimiento. Una válvula de presión defectuosa. Lugar equivocado. Momento equivocado. Todo sucedió en segundos. El metal gritó. El vapor llenó la habitación. No podía ver. Algo pesado se estrelló a mi lado. Luego otro. Recuerdo caer. Recuerdo pensar, esto es todo. Pero Miguel no corrió hacia la salida. Corrió hacia mí.
Me arrastró por el piso de concreto mientras las alarmas resonaban por el edificio. Más tarde, los médicos me dijeron que otros 30 segundos dentro de esa habitación me habrían matado. Miguel nunca habló de ello después. Cada vez que alguien lo llamaba héroe, se encogía de hombros. ¿Habrías hecho lo mismo? Tal vez lo habría hecho, tal vez no. Nunca lo sabré porque nunca me dio la oportunidad. Años más tarde, el cáncer hizo lo que esa explosión no pudo. Ver a Miguel desaparecer una visita al hospital a la vez sigue siendo una de las cosas más difíciles que he vivido. La noche antes de morir, les pidió a todos los demás que salieran de la habitación. Solo nosotros dos quedamos. Me tomó la mano. Cuida a mi hijo. Asentí. No tendrás que pedirlo 2 veces. Él sonrió. Lo sabía. Esas fueron las últimas palabras que me dijo. Daniel tenía 19 años entonces, demasiado joven para perder a su padre, demasiado orgulloso para pedir ayuda a nadie. Trabajaba por las tardes reponiendo estantes en una tienda de abarrotes, asistía al colegio comunitario durante el día, repartía pizzas los fines de semana. Cada vez que le ofrecía dinero, él lo rechazaba cortésmente. Lo resolveré. Así que en lugar de eso, encontré diferentes maneras de ayudar. Cuando su vieja camioneta finalmente murió, lo conecté con un mecánico jubilado que reconstruía motores por casi nada. Cuando se transfirió al programa de ingeniería de la Universidad de Guadalajara, le presenté a amigos que lo ayudaron a encontrar una vivienda asequible. Cuando se graduó, yo estaba sentado en la audiencia, no porque alguien esperara que lo estuviera, sino porque se lo había prometido a su padre. La vida, sin embargo, tenía otros planes. Daniel descubrió que disfrutaba más asesorando a adolescentes que la ingeniería. Se convirtió en profesor de robótica en una escuela pública. Algunas personas pensaron que estaba desperdiciando su educación. Yo no estaba de acuerdo. Cada Navidad me enviaba una tarjeta escrita a mano. Cada cumpleaños llamaba. Cada vez que mis canaletas necesitaban limpieza o mi calentador de agua fallaba. Daniel de alguna manera se enteraba antes de que yo preguntara. Simplemente aparecía con una caja de herramientas. Pensé que te vendría bien otro par de manos. Ese es el tipo de hombre en el que se convirtió. No porque alguien lo recompensara, sino porque así lo había criado Miguel. A la mañana siguiente, llegué temprano al centro de convenciones. Daniel ya estaba de pie afuera. Llevaba un traje azul marino que obviamente había visto varias bodas y funerales, pero se mantenía más erguido que muchos ejecutivos que entraban por esas puertas. Te ves bastante bien, bromeé. Él rió. Es el único traje que tengo. Se ve perfecto. Me entregó una pequeña bolsa de regalo. No tenías que comprarme nada. No es mucho. Dentro había un simple diario encuadernado en cuero. La primera página llevaba una sola frase escrita a mano. Algunos hombres ganan ascensos, otros ganan respeto. Tú me enseñaste la diferencia. Durante varios segundos, no pude hablar. Finalmente, levanté la vista. Tu padre estaría orgulloso. Daniel sonrió. He pasado 20 años esperando que dijeras eso. Antes de que entráramos, mi teléfono vibró. Ricardo había publicado una nueva foto en línea. Él y Andrea estaban de pie junto a una resplandeciente piscina de un resort. Ambos llevaban gafas de sol de gran tamaño, cócteles en sus manos. El pie de foto decía, finalmente tomando las vacaciones que merecemos. La vida es demasiado corta, a miles de kilómetros de distancia. Estaban sonriendo. Bloqueé mi teléfono en silencio, luego me volví hacia Daniel. ¿Listo? Él asintió, tan listo como nunca lo estaré. Ninguno de nosotros sabía que en las siguientes 2 horas, todo el país que veía esa transmisión sería testigo de una sorpresa que ninguno de nosotros esperaba. El salón de baile parecía aún más grande una vez que todos los asientos se habían llenado. Más de 400 personas se habían reunido esa tarde. Ejecutivos, trabajadores de fábrica, personal de oficina, empleados jubilados, líderes comunitarios, varios reporteros locales. 2 cámaras de televisión grababan silenciosamente cerca del escenario mientras los técnicos susurraban a través de auriculares. Todo se sentía pulcro, profesional, mucho más elaborado de lo que jamás esperé.
Daniel y yo nos sentamos juntos en la primera fila. Él seguía mirando a su alrededor como si temiera que alguien se diera cuenta de que no pertenecía allí. Me incliné hacia él. Relájate. ¿Lo intento? Pareces que estás a punto de hacer un examen final. Él rió. He hablado frente a aulas llenas de adolescentes. De alguna manera esto da más miedo. Créeme, dije. Los adolescentes son más difíciles. Eso finalmente lo hizo sonreír. A unos pocos asientos de distancia se sentaban miembros de nuestra junta ejecutiva. La mayoría de ellos habían trabajado conmigo durante décadas. Varios me hicieron pequeños gestos de asentimiento. Otros se acercaron a darme la mano. Uno por uno, me agradecieron por años de servicio. Pero cada pocos minutos, los ojos de alguien se desviaban hacia la silla vacía que originalmente había sido reservada para Ricardo. Nadie preguntó dónde estaba. Nadie tuvo que hacerlo. El asiento vacío hablaba con suficiente elocuencia. Exactamente a las 2 en punto, las luces se atenuaron. La audiencia se calmó. Un vídeo comenzó a reproducirse en 3 pantallas enormes. Allí estaba yo, de 27 años, con el pelo tan espeso que apenas me reconocía, de pie junto a la primera línea de producción que había supervisado. Apareció otra fotografía. Laura y yo en la fiesta de Navidad de la empresa en 1991. Llevaba un vestido rojo que había comprado en liquidación porque estábamos ahorrando cada peso para el futuro fondo universitario de Ricardo. Resoplé. Sonreí al recordar. Se veía hermosa. La siguiente foto mostraba al propio Ricardo, de 7 años, usando un casco de seguridad de gran tamaño durante el día familiar. Había insistido en que quería trabajar con papá algún día. Mi pecho se oprimió. Es curioso cómo cambia la vida. La audiencia aplaudió a medida que cada década pasaba por la pantalla. 40 años. Parecía tan simple cuando se comprimía en una presentación de diapositivas de 5 minutos. Solo yo sabía cuántos fines de semana perdidos, cuántos turnos de noche, cuántos cumpleaños celebrados tarde, cuántos sacrificios habían llenado silenciosamente los espacios entre esas fotografías. La maestra de ceremonias volvió al escenario. Javier Cárdenas se ha convertido en más que un empleado. Ella sonrió cálidamente. Se convirtió en el estándar que el resto de nosotros tratamos de seguir. Más aplausos. Luego invitó a nuestro director ejecutivo, Ricardo Herrera, al podio. Ricardo no era un hombre de negocios ostentoso. Había comenzado barriendo los pisos del almacén mientras asistía a la universidad. Finalmente, se convirtió en presidente de la empresa. Una razón por la que siempre nos habíamos respetado mutuamente era porque ninguno de nosotros olvidó nunca de dónde habíamos empezado. Ajustó el micrófono. He pasado 31 años trabajando junto a Javier. Me miró. En todos esos años, nunca he cuestionado si haría lo correcto. Hizo una pausa. A veces, lo correcto le costó ascensos. La audiencia parecía sorprendida. Ricardo continuó. Rechazó oportunidades ejecutivas porque habrían requerido mudar a su familia al otro lado del país. Sonreí. Eso era cierto. Laura nunca quiso irse de Jalisco. Tampoco Ricardo, así que yo tampoco. Ricardo asintió hacia la audiencia. También se negó a recibir bonificaciones por desempeño en múltiples ocasiones. Ahora fruncí ligeramente el ceño. No habíamos discutido eso. No se suponía que lo mencionara. Ricardo sonrió como si leyera mis pensamientos. Sé que a Javier le odia la atención. La risa se extendió por el salón de baile. Pero hoy no se trata de lo que lo hace sentir cómodo. Se trata de decir la verdad. Un ejecutivo tras otro compartió historias. Un supervisor de mantenimiento describió cómo me había quedado toda la noche durante una tormenta de nieve porque varios empleados más jóvenes no podían conducir a casa de manera segura. Una recepcionista les contó a todos cómo había pagado en secreto el equipo médico de su esposo después de su derrame cerebral. Tampoco esperaba esas historias. Honestamente, había olvidado algunas de ellas porque cuando ayudas a alguien, generalmente no llevas un registro. Simplemente sigues adelante. Luego, Ricardo me invitó al escenario.
El aplauso duró casi un minuto completo. Estar de pie bajo esas luces brillantes se sentía extrañamente incómodo. Hubiera preferido arreglar maquinaria o organizar el inventario, cualquier cosa excepto convertirme en el centro de atención. Ricardo me entregó el premio al legado de por vida, una pesada escultura de cristal grabada con mi nombre. 40 años. De repente se sintió real. Me estrechó la mano. Te has ganado cada día. Luego regresó la maestra de ceremonias. Javier. Ella sonrió. Notamos a alguien sentado a tu lado hoy. La pantalla gigante mostró a Daniel. Sus ojos se abrieron de par en par. La audiencia aplaudió cortésmente. ¿Nos contarías sobre él? Miré hacia Daniel. Parecía que quería que el suelo se abriera bajo sus pies. Me acerqué al micrófono. Su nombre es Daniel Bustamante. Mi mejor amigo, Miguel Bustamante, trabajó a mi lado durante casi 30 años. Varios empleados jubilados sonrieron de inmediato. Muchos recordaban a Miguel. Me salvó la vida durante una explosión en nuestra antigua planta. El salón de baile se quedó en silencio. Continué en voz baja. Cuando el cáncer se lo llevó, Daniel solo tenía 19 años. Lo miré. Su padre me pidió una cosa antes de morir. Mi voz se quebró. Me pidió que cuidara a su hijo. Daniel bajó la cabeza. Nunca reemplacé a su padre. No pude. Pero lo he visto convertirse en el tipo de hombre que todo padre espera criar. La audiencia aplaudió. Daniel se secó los ojos. Luego agregué una última frase. Si alguien merecía sentarse en el asiento de mi hijo hoy, le sonreí. Era Daniel. La sala se puso de pie. Otra ovación de pie, más larga esta vez, más fuerte, más emotiva. Vi a gente secándose las lágrimas, incluidos varios ejecutivos. Justo cuando creía que la ceremonia había llegado a su fin, Ricardo volvió al micrófono. En realidad, sonrió. Tenemos una última sorpresa. Lo miré, confundido. Esto no había sido ensayado. Ricardo buscó en una carpeta. Hace unos 12 años, Javier Cárdenas se acercó a la Junta con una solicitud inusual. Miró alrededor del salón de baile. En lugar de aceptar futuras bonificaciones de retención ejecutiva, nos pidió que invirtiéramos esos fondos en algo que lo sobreviviera. La audiencia se inclinó hacia adelante. Lo llamó el Fondo de Gratitud del Legado. Ricardo sonrió. Sus palabras exactas fueron: abrió la carpeta y leyó una carta que había olvidado por completo haber escrito años antes. El dinero desaparece. El carácter no. Ayuda a una buena persona y pasarán toda una vida ayudando a otros. La sala se quedó perfectamente quieta. Ricardo dobló la carta. Durante años, este fondo creció silenciosamente. Contribuciones adicionales de la empresa, rendimientos de inversión, donaciones privadas de ejecutivos jubilados. Hoy, hizo una pausa dramática. Ha alcanzado los 14 millones de pesos. Jadeos llenaron el salón de baile. Lo miré fijamente. Ni siquiera yo sabía la cantidad final. Ricardo sonrió. El acuerdo le dio a Javier un privilegio. Solo él elegiría al primer beneficiario. Todas las cámaras se volvieron hacia mí. Ricardo miró directamente a Daniel. Daniel Bustamante. Daniel parecía completamente congelado. Por favor, acompáñanos en el escenario. Se levantó lentamente, sus rodillas temblaban visiblemente. Cuando nos alcanzó, Ricardo le extendió la mano. En nombre de Sistemas Industriales de México, nos sentimos honrados de presentarte el primer premio de gratitud del legado. 14 millones de pesos. Daniel simplemente se quedó mirando. Yo. Su voz desapareció. No puedo aceptar esto. Ricardo sonrió gentilmente. Ya lo has hecho. Daniel me miró, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? Puse mi mano en su hombro. Porque tu padre una vez me salvó la vida. Sonreí a través de mis propias lágrimas y porque has pasado los últimos 20 años honrándolo. La audiencia se levantó de nuevo.
Esta vez el aplauso pareció interminable. No tenía idea de que en algún lugar de Quintana Roo, Ricardo y Andrea acababan de ver cada segundo en vivo por televisión. No salí del salón de baile de inmediato. Después de que los aplausos finalmente se desvanecieron, docenas de personas nos rodearon a Daniel y a mí. Empleados con los que había trabajado durante años querían fotos. Los jubilados me abrazaron. Antiguos supervisores, hombres que una vez me habían aterrorizado cuando era un joven mecánico, hicieron fila solo para darme la mano por última vez. Nunca he visto una ceremonia como esta, dijo una mujer de recursos humanos. Otro empleado se rió. Creo que la mitad de la audiencia lloró. Sonreí cortésmente. No estaba planeando nada de eso. Te creo, respondió ella. Por eso a todos les encantó. Daniel todavía parecía completamente abrumado. Cada pocos minutos, susurraba la misma frase. Todavía no puedo creer esto. Finalmente lo aparté. Escúchame. Me miró con los ojos llorosos. Ese dinero no es una recompensa por una tarde. ¿Qué quieres decir? Es un reconocimiento por el hombre en el que te has convertido durante 20 años. Sacudió la cabeza. Ni siquiera sé cómo agradecértelo. Ya lo has hecho. ¿Cómo? Te presentaste. Parecía confundido. Sonreí. A veces ese es el mayor regalo que alguien puede dar. Unos 20 minutos después, Ricardo se acercó con 2 tazas de café. Me entregó una. ¿Estás bien? Creo que sí, se rió. Te conozco desde hace mucho tiempo. ¿Demasiado tiempo? ¿Has estado tratando muy duro de no pensar en tu hijo? Suspiré. Soy tan obvio. Solo para los viejos amigos. Nos quedamos en silencio cerca de una de las ventanas del salón de baile con vista al centro de Guadalajara. Finalmente, Ricardo preguntó, ¿quieres que nuestro departamento de medios elimine cualquier mención de Ricardo? Lo pensé. La transmisión de televisión había mostrado claramente el asiento vacío. La gente haría preguntas. A los reporteros de noticias les encantan las historias que se escriben solas. Un padre anciano, un hijo ausente, una herencia sorpresa. Estaba prácticamente diseñado para las redes sociales. No, respondí finalmente. ¿Estás seguro? No quiero que nadie lo ataque. Ricardo asintió. Pero tampoco quieres que ocultemos la verdad. Exactamente. Puso una mano en mi hombro. Eres un mejor padre de lo que la mayoría de los hombres habrían sido. No estaba seguro de que eso fuera cierto. Los buenos padres no siempre crían buenos hijos. A veces simplemente siguen amándolos de todos modos. Daniel insistió en conducir detrás de mí para asegurarse de que llegara a casa a salvo. Se rió cuando protesté. Me has cuidado durante 20 años. Déjame devolverte el favor por una tarde. Condujimos hacia el norte a través del tráfico de la tarde. Cuando llegué a mi pequeña casa tipo rancho, él se estacionó detrás de mí. Estuvimos en la entrada hablando durante casi media hora. ¿Qué vas a hacer? Pregunté. ¿Sobre qué? ¿El dinero? Miró al suelo. Honestamente, no he pensado tan lejos. Supuse que ya tendrías una lista. Él sonrió. Mis estudiantes. No me sorprendió. Nuestro programa de robótica apenas sobrevive cada año. Perdemos niños porque las familias no pueden pagar el equipo. Hizo una pausa. Quiero que cada niño que ama la ingeniería tenga una oportunidad. Luego se rió y tal vez reemplace mi camioneta de 15 años. Me preguntaba cuánto tiempo tardarías en admitirlo. Él sonrió. Está haciendo algunos ruidos muy preocupantes. Te has ganado una camioneta más nueva. ¿No? Me miró seriamente. Mi padre se ganó eso. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Miguel habría sonreído al escuchar a su hijo decirlas. Después de que Daniel finalmente se fue, entré a mi casa. El silencio se sentía familiar. Me aflojé la corbata, colgué mi saco en el armario, coloqué el premio de cristal con cuidado en la repisa de la chimenea junto a la fotografía de Laura.
Miré su rostro sonriente. ¿Te habría gustado el día de hoy? Por un momento, casi pude oírla responder. Luego, mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa de la cocina. Una vez, 2 veces, de nuevo. De nuevo, de nuevo. Fruncí el ceño. Número desconocido. Lo ignoré. Otra llamada. Ricardo. También la ignoré. Luego Andrea. Luego Ricardo de nuevo. El teléfono no paraba de sonar. Finalmente, lo levanté. La pantalla de notificaciones parecía interminable. Llamada perdida. Llamada perdida. Mensaje de voz. Mensaje de texto. Otro mensaje de voz. Cuando finalmente llegué al principio, los conté. 112 llamadas perdidas. Me quedé mirando el número. Entonces mi teléfono sonó de nuevo. Ricardo. Esta vez, respondí. Hola, hijo. Su respiración sonaba agitada, casi de pánico. Papá. Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Miré alrededor de mi cocina silenciosa. ¿Decirte que, el dinero, los 14 millones de pesos? Sí, lo sabías. Sabía que habría un regalo. Nunca me lo dijiste. Nunca preguntaste. Silencio. Luego, papá, Andrea y yo vamos al aeropuerto. Pensé que estaban disfrutando de sus vacaciones. Nos vamos. No es necesario. Papá, ya gastaste dinero en los vuelos. No se trata de las vacaciones. ¿De qué se trata? Dudó. Yo. No pudo responder. No de inmediato. Finalmente, susurró, debería haber estado allí. Cerré los ojos. Sí, cometí un error. ¿Lo hiciste? Otro largo silencio. Luego preguntó en voz baja, ¿estás enojado? Pensé cuidadosamente antes de responder. No, no lo estás. Estoy decepcionado. Había una diferencia. Una diferencia muy grande. La ira generalmente se desvanece. La decepción se asienta mucho más profundamente. Andrea de repente me arrebató el teléfono. Javier. Hola, Andrea. Creo que todos nos hemos dejado llevar un poco. ¿Qué quieres decir? La gente en línea está haciendo que Ricardo parezca un hijo terrible. No he hablado con nadie en línea. Lo sé, pero esa silla vacía. ¿Qué pasa con ella? Nos avergonzó. Respiré lentamente. ¿No? ¿Qué? No los avergonzó. Sonaba confundida. Se avergonzaron ustedes mismos. Silencio. Luego espetó. Podrías habernos avisado. Te invité. No me refiero a eso. Lo sé. Su voz se volvió más fría. La gente piensa que Daniel merece ese dinero más que Ricardo. Respondí honestamente. Eso es porque Daniel estaba allí. Ella hizo un sonido de irritación. Así que eso es todo. ¿Qué? ¿Reemplazaste a tu propio hijo? No, mi voz permaneció tranquila. Ricardo se reemplazó a sí mismo. No le quedó nada que decir. Le devolvió el teléfono. Ricardo habló en voz baja. Papá, sí, voy a tu casa esta noche. Estaré aquí. Te amo. Las palabras me sorprendieron. No las había dicho en meses, tal vez más. Yo también te amo. Luego la llamada terminó. En cuestión de horas, los clips de la ceremonia se difundieron por todas partes. Las estaciones de televisión locales repitieron el anuncio. Los sitios web nacionales recogieron la historia. Las secciones de comentarios explotaron. Muchos elogiaron a Daniel. Muchos admiraron el fondo de gratitud del legado. Otros se centraron en la silla vacía. Completos extraños compartieron historias sobre padres que lo habían sacrificado todo solo para ser olvidados por sus hijos. Leer esos comentarios me incomodó. La gente solo conocía una tarde. No conocían a mi hijo. No realmente.
Ricardo no era malvado. No era cruel. No era codicioso por naturaleza. Simplemente había pasado demasiados años creyendo que siempre habría otra oportunidad, otro cumpleaños, otra cena, otra llamada telefónica, otra ceremonia, otro mañana. La vida tiene una forma dolorosa de demostrar lo contrario. Mientras la oscuridad se asentaba fuera de mis ventanas, los faros finalmente entraron en mi entrada. Ricardo había vuelto a casa, pero no estaba solo. Andrea salió del asiento del pasajero a su lado, y a juzgar por la expresión de su rostro, esta conversación estaba a punto de volverse mucho más complicada de lo que había imaginado. Vi a Ricardo salir de la camioneta con los hombros caídos, luciendo mayor de lo que lo había hecho esa misma mañana. Andrea salió tras él, pero a diferencia de Ricardo, ella no cargaba con el arrepentimiento. Cargaba con la ira. Ricardo se quedó en silencio al borde de mi entrada. Andrea marchó directamente hacia el porche delantero. Javier, llamó antes de que yo siquiera abriera la puerta mosquitera. Tenemos que hablar. Abrí la puerta. Será mejor que entren. Ninguno de los dos habló mientras entraban a la casa. Andrea miró mi sala de estar como si nunca la hubiera visto realmente. El mismo sillón reclinable de cuero gastado, la misma chimenea de ladrillos. El edredón favorito de Laura doblado pulcramente sobre el sofá, las fotografías familiares cubriendo una pared. Ricardo se quedó mirando esas fotos durante un largo momento. Allí estaba él a los 6 años, sosteniendo con orgullo su primer trofeo de béisbol. Allí estaba a los 16 después de obtener su licencia de conducir. Allí estábamos juntos el día de su graduación universitaria. Su madre estaba entre nosotros, sonriendo tan brillantemente que todavía dolía mirarla. Ricardo tragó saliva. No he estado aquí en un tiempo. No, respondí suavemente. No lo has hecho. El silencio se apoderó de la habitación. Finalmente, Andrea lo rompió. Diré lo que ambos estamos pensando. Ricardo la miró. Andrea, no. Ella se cruzó de brazos. 14 millones de pesos. Conocías a Daniel desde hace años. Podrías haber mencionado algo al menos. Serví 3 vasos de té helado y los coloqué en la mesa de centro. Nadie tocó el suyo. No sabía la cantidad. Sabías que había dinero. Sabía que habría un regalo. Ella se inclinó hacia adelante. Y elegiste al hijo de otra persona. La miré a los ojos. Elegí a alguien que se presentó. Ricardo cerró los ojos. Papá. Andrea se volvió hacia él. No te quedes ahí sentado. Debería habérnoslo dicho. Ricardo parecía exhausto. Andrea, nos avergonzó frente a todo el país. No. Ricardo negó con la cabeza lentamente. Nos avergonzamos a nosotros mismos. Ella lo miró fijamente. ¿Qué? Nos invitó. Dijimos que no. Su rostro se endureció. Así que ahora te pones de su lado. Estoy del lado de la verdad. La habitación se quedó en silencio. Por primera vez desde que entró, Andrea no tuvo una respuesta inmediata. Ricardo finalmente me miró. Te debo una disculpa. Asentí. Sí, me la debes. Lo siento. Te creo. Parecía sorprendido. ¿Me crees? Creo que lo sientes. Hice una pausa. Solo que no sé de qué lo sientes. Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Lo sientes porque me lastimaste o porque todos los demás lo vieron suceder? No respondió. No porque fuera terco, sino porque honestamente no lo sabía. Me levanté y caminé por el pasillo hacia la habitación de invitados. Cuando volví, traía 3 cajas de almacenamiento viejas. Ricardo las reconoció de inmediato. No he visto esas desde, mamá. Su voz se desvaneció. Coloqué las cajas en la mesa de centro. Ábrelas. Lentamente levantó la tapa de la primera. Dentro había carpetas, recibos, sobres viejos, notas escritas a mano. ¿Qué es todo esto? Nuestra vida. Cogió un estado de cuenta de matrícula descolorido de la Universidad de Guadalajara.
En la parte superior estaba su nombre. El saldo había sido marcado como pagado en su totalidad. Otro sobre contenía cheques cancelados. Uno tras otro, semestre tras semestre, libros, alojamiento, planes de comidas. Ricardo parecía confundido. Pensé que las becas cubrían la mayor parte de esto. Cubrieron una parte. Nunca lo supe. No se suponía que lo supieras. Se adentró más en la caja. Había documentos de la hipoteca, el pago inicial de su primera casa, el préstamo que yo había cofirmado en silencio antes de quitar mi nombre 2 años después. Había facturas de su boda, el fotógrafo, el florista, el salón de recepción. Carraspé. Ricardo se quedó mirando un recibo. Sus ojos se abrieron de par en par. Papá, tú pagaste por esto. Ayudé. Pensé, abuelo, no. Me miró. Nunca dijiste nada. ¿De qué habría servido? Los padres no crían a los hijos para coleccionar notas de agradecimiento. Los criamos porque eso es lo que hacen los padres. Ricardo abrió la segunda caja. Dentro había docenas de fotografías. Algunas estaban descoloridas por los bordes. Una mostraba a Laura cosiendo parches en su uniforme de ligas menores después de trabajar un turno de enfermería de 10 horas. Otra me mostraba reemplazando nuestro propio techo envejecido porque pagar a un contratista habría significado posponer los ahorros para la universidad de Ricardo. Hubo viajes de campamento en lugar de vacaciones caras. Pasteles de cumpleaños horneados en casa en lugar de pedidos de pastelerías elegantes. No porque no pudiéramos gastar más ocasionalmente, sino porque cada peso extra tenía un destino. El futuro de Ricardo. Ricardo cogió una fotografía de Laura de pie junto a nuestra vieja camioneta. Recuerdo este auto. Tenía casi 320.000 kilómetros. Seguías diciendo que te gustaba. Sonreí. Lo odiaba. El río entre lágrimas. Entonces, ¿por qué no compraste otro? Porque el reemplazo de la transmisión costaba menos que tus libros de texto de primer año. Sus hombros comenzaron a temblar. Miró la fotografía durante mucho tiempo. Nunca lo supe. Lo sé. La tercera caja contenía algo diferente. Cartas, docenas de ellas. Cada tarjeta de cumpleaños que Laura le había escrito a Ricardo antes de morir. Cada nota de Navidad, cada mensaje escrito a mano que metía en su lonchera durante la escuela primaria. Ricardo desdobló una con cuidado. Su caligrafía familiar llenaba la página. No importa cuán mayor te vuelvas, recuerda siempre que el tiempo es el regalo más valioso que puedes darle a alguien que amas. Sus lágrimas finalmente llegaron. Lágrimas de verdad, no de vergüenza, no de pánico, de dolor, de arrepentimiento. Se cubrió el rostro con ambas manos. Me he convertido en el hombre que mamá me advirtió que no fuera. Nadie habló. El silencio lo dijo todo. Un suave golpe interrumpió el momento. Abrí la puerta principal. Daniel estaba allí sosteniendo una pequeña caja de cartón. Lo siento, dijo en voz baja. No sabía que tenías compañía. Está bien. Ricardo se puso de pie. Daniel inmediatamente pareció incómodo. Puedo volver en otro momento. No, dijo Ricardo, por favor, quédate. Daniel entró. Puso la caja en el mostrador de mi cocina. Traje la cena. Me reí. No tenías que hacerlo. Supuse que después de hoy nadie se acordó de comer. Eso sonaba exactamente como su padre. Ricardo observó el intercambio. Notó algo que no creo que hubiera notado antes. Daniel sabía dónde guardaba los platos. Sabía qué armario contenía los vasos. Incluso sabía que la cafetera todavía se atascaba a menos que presionaras el interruptor 2 veces. No porque viviera allí, sino porque había estado visitando, ayudando, apareciendo silenciosamente durante años. Mientras mi propio son había estado demasiado ocupado. Ricardo miró a Daniel. ¿Con qué frecuencia vienes? Daniel dudó. No lo sé. Cada 2 semanas, respondí por él. A veces más. Ricardo asintió lentamente. Has estado cuidando a mi papá. Daniel pareció avergonzado.
Él me cuidó a mí primero. Andrea de repente se puso de pie. Esto es increíble. Los tres nos volvimos hacia ella. Así que ahora todos pueden actuar como si Ricardo fuera un hijo terrible. Nadie respondió. Agarró su bolso. No voy a quedarme aquí escuchando este viaje de culpa. Ricardo la miró. Deberías irte. Ella parpadeó. ¿Qué? ¿Me oíste? Ricardo, necesito quedarme por él. Por mí. Ella lo miró fijamente durante varios largos segundos antes de salir por la puerta principal. El portazo resonó por toda la casa. Ricardo no la siguió. En cambio, se volvió lentamente hacia mí. Por primera vez en años, no me miraba como una obligación. Me miraba como su padre. Después de que Andrea se fue, la casa se sintió extrañamente pacífica. Nadie se apresuró a llenar el silencio. Ricardo se sentó en la mesa de la cocina con los codos apoyados en las rodillas, mirando el suelo de madera. Daniel desempacó silenciosamente la cena que había traído. Sopa de pollo casera, pan fresco de la panadería a unas cuadras de distancia. Pay de manzana, del tipo que Laura solía hornear cada otoño. Espero que no te importe, dijo Daniel. Supuse que hoy era demasiado importante para la comida rápida. Sonreí. Tu momento no podría haber sido mejor. Nos sentamos juntos. 3 hombres, 3 historias muy diferentes. Durante los primeros minutos, nadie habló mucho. A veces la gente imagina que la reconciliación ocurre porque alguien da un discurso perfecto. La vida no suele funcionar de esa manera. Más a menudo, la curación comienza con algo tan ordinario como compartir una comida. Ricardo finalmente rompió el silencio. Honestamente, no recuerdo la última vez que cenamos juntos. Lo miré. Fue en Acción de Gracias. Él frunció el ceño. No. Hace 3 años. Su rostro se descompuso. Pensé que solo había pasado un año. Asentí suavemente. El tiempo pasa más rápido de lo que nos damos cuenta. Esa frase permaneció sobre la mesa más tiempo que cualquier otra cosa que hubiéramos dicho. La semana siguiente se sintió diferente. Ricardo llamaba todas las mañanas, no para pedir nada, no para explicarse, simplemente para preguntar, ¿cómo estás hoy, papá? Al principio, me pregunté si la culpa estaba hablando, pero la culpa generalmente se cansa. La constancia no. El lunes se convirtió en martes. El martes se convirtió en viernes. Las llamadas continuaron. Una tarde, pasó con 2 cañas de pescar. Encontré estas en mi garaje. Las reconocí de inmediato. Una le pertenecía a él. La otra a mí. Pensé que tal vez. Dudó. Si estás libre, el sábado. Sonreí. He estado libre durante años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé. Ese sábado, condujimos al mismo pequeño lago donde le había enseñado a pescar cuando tenía 8 años. El viejo muelle de madera todavía se inclinaba ligeramente hacia un lado. La pintura se había desvanecido. Los bancos habían sido reemplazados. Todo lo demás se sentía familiar. Ricardo lanzó su sedal al agua. Olvidé lo tranquilo que es este lugar. Por eso me gusta. Miró al otro lado del lago. Solía pensar que el éxito significaba tener la casa más grande, las mejores vacaciones, el auto más nuevo. Río suavemente. Pasé tanto tiempo persiguiendo cosas que olvidé hacer tiempo para las personas. No lo interrumpí. Necesitaba escucharse a sí mismo decirlo. Toda mi vida te has presentado. Me miró y yo dejé de presentarme por ti. Asentí. Sí. Me avergüenzo de eso. Sé que no estás haciendo esto fácil. No. Sonreí suavemente. El perdón no es difícil. La confianza sí. Aceptó eso sin discutir. Solo eso me dijo que estaba cambiando. Mientras tanto, la vida de Daniel se había transformado de la noche a la mañana. Las estaciones de noticias continuaron compartiendo la historia del fondo de gratitud del legado.
Los padres escribieron cartas agradeciéndole por convertirse en maestro. Antiguos alumnos publicaron mensajes en línea describiendo cómo los había inspirado a estudiar ingeniería. En lugar de desaparecer de la atención pública, Daniel lo usó para algo significativo. Anunció que casi la mitad del premio establecería becas para estudiantes interesados en ingeniería robótica y oficios calificados. No estaría aquí, dijo a los periodistas durante una entrevista, si alguien no hubiera creído en mí mucho antes de que yo creyera en mí mismo. Nunca mencionó mi nombre a menos que alguien preguntara. Eso era típico de Daniel. Siempre redirigía los elogios hacia otra persona. Un mes después, nos invitó a Ricardo y a mí a visitar su salón de clases. Los adolescentes se agolpaban alrededor de robots sin terminar, pantallas de computadora y bancos de herramientas. Una joven se acercó tímidamente. El señor Bustamante dice que usted es la razón por la que tenemos equipo nuevo. Me reí. No. Señalé hacia Daniel. Él es la razón. Ella sonrió. Dice que usted le enseñó generosidad. Daniel la escuchó. Me miró desde el otro lado del salón de clases. Ninguno de los dos dijo nada. No tuvimos que hacerlo. Miguel lo habría entendido. Ricardo comenzó a venir a la casa todos los domingos. A veces veíamos fútbol. A veces trabajábamos en el jardín. A veces simplemente tomábamos café en el porche trasero. Nunca actuó como si una disculpa hubiera borrado años de distancia. En cambio, hizo algo mucho más difícil. Siguió presentándose. Una tarde, trajo una pequeña caja de herramientas. ¿Qué vamos a arreglar?, pregunté. ¿La cerca? No está rota, sonrió. Lo sé. Solo quería una excusa para pasar el día contigo. Me reí más fuerte de lo que lo había hecho en meses. Finalmente vuelves a sonar como mi hijo. Andrea nunca regresó. Ella y Ricardo se separaron silenciosamente unas semanas después. No hubo una batalla judicial dramática, ni peleas a gritos, ni venganza, solo dos personas que se dieron cuenta de que querían vidas diferentes. Una noche, Ricardo admitió algo. No culpo a Andrea. Lo miré. Tomé mis propias decisiones. Seguí eligiendo la conveniencia. Seguí asumiendo que siempre lo entenderías. Negó con la cabeza. Confundí tu paciencia con permiso. Eso pudo haber sido lo más sabio que jamás había dicho. Varios meses después de la ceremonia, Sistemas Industriales de México me invitó de nuevo para la dedicación del programa de mentoría de gratitud del legado. La compañía había decidido expandir el fondo original en un programa anual que emparejaba a empleados experimentados con jóvenes que ingresaban a oficios calificados y carreras de ingeniería. Ricardo sonrió mientras daba la bienvenida a todos. Todo esto comenzó porque un hombre creyó que el carácter debería sobrevivir a un cheque de pago. Esta vez, cuando entré al auditorio, el asiento de la primera fila junto al mío no estaba vacío. Ricardo ya estaba sentado allí. Se puso de pie tan pronto como me vio. Quería asegurarme de llegar temprano. Ciertamente lo hiciste. No me iba a perder este. Sonrió tímidamente. Por nada del mundo. Daniel se sentó a mi otro lado. Miré a los dos jóvenes a mi lado. Uno conectado por sangre, el otro conectado por una promesa. Me di cuenta de algo entonces. La familia no se debilita por la gratitud. Se fortalece con ella. La ceremonia en sí no fue tan emotiva como la primera. No hubo regalos sorpresa. No hubo cámaras de televisión enfocadas en una silla vacía. No hubo anuncios impactantes, solo docenas de jóvenes aprendices conociendo a mentores que genuinamente se preocupaban por su futuro. Y honestamente, eso importaba mucho más de lo que los titulares jamás podrían. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento después, Ricardo se detuvo junto a mi camioneta. Papá, sí. Gracias por qué. Por amarme. Incluso cuando lo hice difícil, puse una mano en su hombro. Ser tu padre nunca fue la parte difícil. ¿Cuál fue esperar a que encontraras tu camino a casa? Me rodeó con sus brazos. El tipo de abrazo que dura lo suficiente para decir todo lo que las palabras no pueden. Por primera vez en años, sentí que mi familia volvía a estar completa.
No porque el dinero hubiera cambiado a nadie. El dinero no había reparado una sola relación. Las elecciones lo habían hecho, el tiempo lo había hecho, la humildad lo había hecho, y el amor. El tipo de amor silencioso y terco que se niega a desaparecer finalmente se había encontrado con la gratitud. Si esta historia te recordó a alguien que se sacrificó silenciosamente por tu familia, no esperes una ocasión especial para decirles lo que significan para ti. El tiempo es el único regalo que ninguno de nosotros puede recuperar. Y si este viaje tocó tu corazón, me sentiría honrado si lo compartieras con alguien que necesite el recordatorio y te suscribieras para más historias sobre la familia, las segundas oportunidades y la fuerza que se necesita para elegir el amor sobre el orgullo.